El mediano es diferente en su origen a las demás ramas del plexo braquial. Se forma por la unión de dos cabezas o raíces, externa del tronco secundario antero-externo e interna del tronco secundario antero-interno. Forman una V u horquilla del mediano que se encuentra por delante o por fuera de la arteria axilar. Comparando, en el compartimento anterior del antebrazo, el mediano inerva, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, flexor común superficial, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. Y el cubital, solo un músculo, el cubital anterior. El flexor común profundo tiene doble inervación, su porción externa que origina los tendones para los dedos índice y anular, inervado por el mediano, y su porción interna que origina los tendones para los dedos anular y meñique, inervada por el cubital. En la mano, abductor, oponente y primer y segundo lumbricales son inervados por el mediano. Los lumbricales porque nacen en los tendones que se originan en la porción externa del flexor común profundo, mediano. El cubital en la mano inerva todos los músculos de la región hipotenar, los interóseos dorsales y palmares, el aductor o aproximador del pulgar y los lumbricales tercero y cuarto, porque estos lumbricales se originan en los tendones que tienen o nacen de la porción interna del flexor común profundo y se dirigen a los dedos anular y meñique. El flexor corto tiene doble inervación, la porción superficial o externa, mediano, la porción profunda o interna, cubital. Todos los músculos del compartimento anterior del brazo, bíceps, coracobraquial y braquial son inervados por el músculo cutáneo. Todos los músculos del compartimento posterior, de brazo y antebrazo, son inervados por el radial. Acuérdense el color verde. Y el nervio circunflejo o axilar inerva solo dos músculos del hombro, deltoides y redondo menor. Cuando un paciente llega a emergencia con un traumatismo en un miembro superior, es necesario conocer si los nervios mediano, cubital o radial están lesionados. No es necesario que examinen toda la piel en el dorso o en la palma, solo deben examinar las zonas de máxima inervación o inervación autónoma, que para el caso del mediano son las falanges media y distal del índice y medio en la palma y en el dorso. Para el caso del cubital, las falanges media y distal del meñique en la palma y en el dorso. Y para el caso del radial, el primer espacio interdigital. El examen deben hacerlo en ambos miembros y en forma comparativa. Si la sensibilidad en esas zonas autónomas es la misma en el lado traumatizado que en el lado sano, respiran tranquilos, le dicen al paciente que sus nervios no están lesionados. Entonces, jóvenes, las zonas de máxima inervación, de máxima sensibilidad o de inervación autónoma sirven para conocer la integridad de los nervios mediano, cubital y radial. Es la aplicación clínica del conocimiento de la sensibilidad de los nervios mediano, cubital y radial. Las lesiones proximales se producen desde el origen del nervio en la axila hasta el codo. Son agudas y crónicas y clínicamente se observa mano del predicador, disminución de la pronación, atrofia tenar que contribuye a la mano de simio, imposibilidad para realizar la pinza, ausencia de la oposición del pulgar y un síndrome doloroso difícil de tratar porque el nervio mediano transporta un buen porcentaje de fibras simpáticas. Las distales se producen en el tercio inferior del antebrazo, donde la sección de la muñeca se debe a intento de suicidio, y en el síndrome del túnel del carpo, donde se produce compresión del nervio mediano, que es la patología periférica compresiva
más frecuente del miembro superior. Se debe a múltiples causas y clínicamente lo más trascendente son los trastornos de la sensibilidad y la atrofia tenar. Las fracturas diaficiarias de húmero comprometen con mayor frecuencia al radial, pero también pueden lesionar el mediano. Las fracturas supracondilias en orden de frecuencia lesionan radial, mediano y cubital, pero sabemos que la lesión nerviosa se recupera. Eso no significa un problema. Lo realmente grave es el compromiso vascular de la arteria humeral, que se presenta en el 10% de estas fracturas. Si no tratamos adecuadamente esta lesión vascular, el miembro superior puede entrar en una contractura de Bollmann con incapacidad permanente de la mano. Las luxaciones posteriores de codo también pueden producir este riesgo, pero en menor grado. Las fracturas altas de cúbito y radio en el antebrazo pueden lesionar el nervio interóseo anterior. La parálisis del sueño y el uso inadecuado de muletas comprime con mayor frecuencia al nervio radial, mano caída. También puede hacer lo mismo con el mediano, mano del predicador, y con el cubital, mano en garra. 7 de cada 1000 personas tienen la apófisis supracondilia o supraepitroclear, que se acompaña de una banda de tejido fibroso que se dirige hacia la epitróclea, llamada ligamento de Strudels, que comprime al mediano y puede hacer lo mismo con el cubital cuando pasa por debajo de la apófisis. En el síndrome del pronador redondo, el nervio mediano queda comprimido entre la porción humeral y cubital del pronador redondo. La mano del predicador se presenta cuando existe compromiso de todas las ramas motoras del mediano y se hace evidente cuando el paciente intenta hacer puño. Las articulaciones interfalángicas del índice y medio no se movilizan. El flexor común superficial depende del mediano paralizado y el flexor común profundo de la porción externa del músculo del mismo nombre paralizado. ¿Qué sucede con los dedos anular y meñique? Los tendones del flexor común superficial están paralizados, mediano. Los del flexor común profundo se movilizan porque la porción interna del flexor común profundo está inervada por el cubital. Por lo tanto, los dedos anular y meñique se pueden flexionar. Los más importantes pronadores son el redondo y el cuadrado. Más fuerte es el redondo, ambos inervados por el mediano. Por eso, en parálisis del mediano, la pronación está disminuida. Comparando y recordando, la lesión del músculo cutáneo produce disminución de la supinación, porque en flexión del codo de 90 grados, el más potente supinador es el bíceps inervado por el músculo cutáneo. No podemos hablar de ausencia de oposición si no conocemos este movimiento. La esencia del valor funcional de la mano es la oposición. Es el principal movimiento del pulgar, muy complejo, que se inicia con la mano en posición funcional y que gracias a 3 componentes, anteposición, flexión y pronación, lleva el pulpejo del pulgar hacia los pulpejos de los demás dedos. Pero el pulgar tiene que volver a su posición funcional y lo hace gracias a un movimiento contrario a la oposición, la contraoposición, que también, debido a 3 componentes opuestos a la oposición, retroposición, extensión y supinación, lleva al pulgar, como dijimos, a la posición funcional para empezar un nuevo movimiento de oposición. La oposición
permite realizar la prehensión y coger objetos. Hay 3 tipos de prehensiones, propiamente dicha, con la gravedad y con acción. La propiamente dicha es la pinza. La más fina es la oposición terminal, que nos permite coger objetos sumamente finos como una aguja a través del extremo de los pulpejos, y es la que se compromete en la menor alteración de la mano. Pero la más común es la oposición del pulpejo. Esto nos sirve para pensar que cada tipo de prehensión moviliza a diferentes grupos musculares. La complejidad de movimientos de la mano nos va a demostrar que en lesión del mediano no hay ausencia de oposición del pulgar. La oposición, que es el movimiento que lleva el pulpejo del pulgar al pulpejo de los demás dedos de la mano, depende de 3 músculos intrínsecos, tenares, y 1 extrínseco. El aductor corto, inervado por el mediano, así como el oponente, pero el flexor corto, en su fascículo superficial, inervado por el mediano, y el profundo por el cubital, y el abductor largo, músculo extrínseco del antebrazo, inervado por el radial. Esto demuestra de que si se lesiona el mediano, otros músculos movilizan el pulgar. Entonces no puede haber ausencia de oposición, porque este movimiento no solo depende de músculos inervados por el mediano. A esto se añaden 2 hechos. En el 15% de las personas, en el antebrazo el mediano envía fibras al cubital. Esto se llama anastomosis de Martin-Gruber y produce diferencias en la inervación de los músculos intrínsecos. Por ejemplo, los 2 fascículos del flexor corto pueden estar inervados por el mediano. Y también se ha demostrado electromiográficamente que ambos haces del flexor corto son buenos flexores de la primera falange. Todo esto nos demuestra de que la lesión del mediano no produce ausencia de oposición del pulgar. En lesión del mediano no hay ausencia de oposición del pulgar, porque el pulgar se moviliza y acerca al segundo dedo, determinando la falsa oposición, por acción del aductor o aproximador del pulgar inervado por el cubital. Se nota claramente la posición del pulgar en la oposición y en la falsa oposición. Normalmente, el pulgar se encuentra en un plano anterior al resto de dedos. El flexor largo está paralizado por la lesión del mediano. Esto permite que el extensor largo inervado por el radial traccione y coloque al pulgar en el mismo plano que el resto de dedos. A esto se añade el hecho de que la atrofia de la musculatura tenar hace desaparecer esta prominencia y se hace más notorio que el pulgar se encuentre en el mismo nivel que los demás dedos, como en la mano del mono. Por eso a esta lesión se le conoce como mano de simio, mano simiesca o de mono. La cara anterior de la muñeca es una zona frecuente de intento de suicidio. Debido a su localización superficial, pueden lesionarse los nervios cubital y mediano, las arterias cubital y radial y los tendones flexores. En estos casos, las manifestaciones clínicas dependerán de las estructuras comprometidas. El resto de lesiones distales agudas, como la fractura distal de radio, con más frecuencia la fractura de coles, la de escafoides y la luxación semilunar, producen síndrome del túnel del carpo. Las lesiones distales crónicas ocasionan síndrome del túnel del carpo, que es la compresión periférica más frecuente del miembro superior. El nervio mediano es comprimido en el interior del túnel del carpo. Esta patología se acompaña de trastornos de la sensibilidad en el territorio inervado por el mediano. El paciente presenta parestesias, que son sensaciones anormales, que pueden ser en forma de ardor, picazón, hormigueo. El síndrome del túnel del carpo
se acompaña también de atrofia de la musculatura tenar. Recordar que el túnel del carpo es el lugar más común de compresión nerviosa del miembro superior. Su incidencia es alta. En Estados Unidos lo padece el 5 al 10% de la población. Es 5 veces más frecuente en damas y también es más frecuente entre los 30 y 60 años. Ya dijimos que se acompaña de parestesias y de atrofia de la musculatura tenar. Es un resumen de las enfermedades que causan síndrome del túnel del carpo. La lista es inmensa. En el embarazo, el síndrome del túnel del carpo es transitorio. Después del parto, los síntomas desaparecen. Es un tema muy amplio que pueden revisar. Para demostrar la compresión del mediano, se pueden realizar 2 pruebas. El signo o maniobra de Fallen, que consiste en mantener las muñecas y dorso de las manos unidos con los brazos elevados aproximadamente durante 1 o 2 minutos. Si aparece parestesias en el territorio del mediano, diremos que es un síndrome del túnel del carpo. El signo de Tinel, en términos generales, es la percusión de un nervio periférico que es positivo cuando aparecen parestesias. Si lo hacemos a nivel de la cara anterior de la muñeca en el túnel del carpo y aparecen parestesias en el territorio del mediano, diremos que se trata de un síndrome del túnel del carpo con compresión del nervio mediano igual que en el caso anterior. Ojalá, jóvenes, que este repaso sea útil porque lo hemos hecho con mucho cariño hacia ustedes.